Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Vamos a comentar los resultados de Meta, también los de Keystone Group, para tratar de ir monitorizando lo que van haciendo las compañías del portfolio. En primer lugar, vamos a empezar con los de Meta. Tenemos que tener claro que los resultados de Meta en el primer trimestre han sido bastante buenos. Eso es lo primero que hay que decir. Los ingresos han quedado por encima del rango alto del guidance que la propia compañía dio en el cuarto trimestre de 2024. Aquí lo vemos, dijo que iban a ganar en el primer trimestre entre 39,5 y 41,8 billions y ha ganado 42,3. Por tanto, ha estado por encima de todas estas expectativas y también de las expectativas de los analistas. Y ha crecido un 16%, ya teniendo en consideración una base comparable bastante buena, porque ya en el año 2024 la compañía había estado creciendo bastante bien, a ritmos bastante altos. Y también otro rasgo bastante bueno es que la compañía no ha crecido tanto sus gastos. Aunque ahora vamos a matizar esto porque el guidance que da la compañía implica que va a tener unos márgenes operativos más bajos que en el pasado, porque va a aumentar estos costes de manera sustancial. Como estamos viendo, lo que se puede apreciar es que la compañía ha pagado también un nivel de impuestos bastante más bajo que su media, de un 9%, cuando el guidance es de un 12 a un 15%, ya es el guidance que dieron en el año pasado y también lo han reiterado en la actualidad. Y por eso se aprecia que los beneficios netos han crecido un 35%. Esto es una cifra muy, muy elevada, pero habría que matizarla por estas cuestiones. Porque, en primer lugar, durante todo el año no van a pagar un 9%, sino más bien entre un 12 y un 15%, es decir, van a pagar más impuestos, por tanto, un margen neto más bajo. Y por otra parte, el nivel de costes que se aprecia en el Q1 no va a ser tan bajo en los próximos trimestres. Esto lo podemos apreciar aquí en el propio guidance de la compañía. Comenta, por una parte, cuál va a ser el rango de ingresos del segundo trimestre, que va a estar entre 42,5 y 45,5. Esto es entre un 9 y un 16% de crecimiento, es decir, en su rango alto estaría creciendo lo mismo que en el primer trimestre, lo cual sería, a mi juicio, lo más probable porque la compañía suele ser bastante conservadora y he visto que los resultados suelen estar más cerca del rango alto, incluso por encima del rango alto, más bien que en el rango bajo. Por otra parte, aquí, aunque baja el nivel de gasto total del año desde los 113 y 118 billions hasta los bueno, que lo baja desde 114, 119 billion hasta 113, 118 billion, es decir, básicamente baja un billón de media. Esto implica un crecimiento de los gastos bastante importante. Si tomamos como referencia el año 2024 que vemos aquí están los costes de todo el año serían 95 billions. Si nos vamos al rango bajo, por ejemplo, de 113 dividido entre 95, vamos a ver cómo ha evolucionado esta cifra, sería un 19% de aumento de estos costes. Si nos vamos al rango alto, pues estaríamos en torno a un 23%. ¿Qué quiere decir esto? Que por una parte Meta no es previsible que crezca a un 23% o un 19%, sino que más bien está creciendo a un 16% actualmente y es probable que en próximos trimestres no crezca tanto. Ya nos están diciendo en el segundo trimestre que va a crecer entre un 9 y un 16%. Y sin embargo, la suma de los costes va a crecer más, va a crecer entre un 19% y un 23%. ¿Esto qué implica? Que realmente, aunque aquí tenemos un viento de cola en los márgenes operativos que han aumentado en el primer trimestre con respecto al primer trimestre de 2024, esto no es previsible que se mantenga el resto del año, por tanto tenemos aquí una cuestión a analizar. Si bien los beneficios netos han crecido mucho más que los propios ingresos, en este caso, porque ha pagado una tasa impositiva inferior
y por qué han tenido un nivel de costes inferior al que se espera con respecto a todo el año en proporción, pero esto no es previsible que se mantenga en el futuro, es decir, no vamos a aumentar el beneficio neto un 35% a lo largo de todo el año 2025, si esta guía de beneficios se mantiene. Por otra parte, ¿qué otra cuestión me preocupa de esta inversión en la cual confío bastante y en la cual he estado apostando fuertemente, sobre todo cuando tuvo aquellas grandes caídas y es lo que ha impulsado al alza mi portfolio en esos años? Pues hay otra cuestión que me preocupa y es el nivel de CAPEX que tiene la compañía. Ya anticiparon que iban a invertir en torno a 60 o 65 billions y ahora se han ido más bien al rango de 64 a 72 billions. Por ponerlo en perspectiva, en el año 2024 invirtieron en torno a 40 billions. Aquí lo veremos más claro. Eh, Aquí lo veremos más claro. A ver dónde encuentro la suma. La suma que había visto. Sí, aquí estaría compra de PP&E y otras inversiones estaría en torno a los 40 billions de CAPEX. Y ahora está más bien en el rango entre 64 y 72. ¿Qué pasa con este tipo de inversiones? Este tipo de inversiones, como la mayoría de vosotros sabréis, pues se van amortizando a lo largo del tiempo. Es decir, si bien el flujo de caja sale ahora mismo de la compañía, se va imputando a nivel de P&L, de cuenta de pérdidas y ganancias, a lo largo del tiempo de vida estimado de las inversiones que hayan realizado. Por ejemplo, los centros de datos, el hardware necesario para ello y demás, para el desarrollo de la inteligencia artificial, principalmente con las modalidades de llama que está desarrollando la compañía y en la cual pues quiere ser una líder de mercado, tal y como otras compañías como Microsoft, Alphabet y demás. ¿Qué pasa con este enorme gasto que está teniendo la compañía? Esta enorme inversión que está cometiendo. Me parece un poco preocupante. Sí que es verdad que pienso que está bien que la compañía esté a la vanguardia y no se quede atrás en tecnología porque tiene que mantener la posición de liderazgo político en el ámbito de las redes sociales y además quiere expandirse a otros mercados como el mercado de la inteligencia artificial que potencialmente puede impulsar el crecimiento futuro, pero por otra parte está haciendo unos grandes desembolsos que si no tienen el resultado esperado en forma de flujos de caja, es probable que nos conduzcan a impairment. Es decir, por una parte, si la tecnología que la compañía está adquiriendo en forma de dispositivos, sobre todo de Nvidia, de AMD y otras compañías también, queda obsoleto, o bien la proyección de la inteligencia artificial en cuanto a generación de distintas eficiencias, en cuanto a, en definitiva, otorgar un beneficio económico a estos activos que estamos adquiriendo en el presente, no se cumple, pues esto conduciría a grandes impairments, no solo a compañías como Meta, sino a otras muchas como Microsoft, Alphabet y demás, o Amazon y demás líderes de mercado que están haciendo inversiones importantes en el desarrollo en el desarrollo y entrenamiento de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué me parece un tanto preocupante? Me parece preocupante, por una parte, que el beneficio no se va a disparar a estos niveles ni mucho menos y es probable que crezca bastante o un poco por debajo de lo que crezca a nivel de ingresos. Si es verdad que si continúa todo el año creciendo a un 15 o un 16% y los costes se disparan un poco por encima de lo que del nivel del año pasado, en torno a un 16 a un 23%, de un 19 a un 23%, como dijimos, no habría tampoco un gran problema. La compañía seguiría creciendo incluso en beneficios si el resultado a nivel de ingresos es bueno, pero crecería bastante menos en beneficios de lo que estamos esperando con estos resultados si miramos el primer trimestre y desde luego muy por debajo de lo que se podría esperar de una compañía
que está valorada a unos múltiplos más altos que en el pasado, evidentemente. Ya no estamos a unas 10 veces beneficios con los márgenes deprimidos, ya estamos a niveles más elevados. Aún así, yo pienso que Meta no está para nada cara, por eso sigo teniendo acciones en cartera y porque espero un futuro bastante próspero de la misma. Aquí ya los analistas te están estimando que, bueno, que está a 23 veces beneficios y que no va a crecer apenas en beneficios por esta cuestión que he comentado. Yo creo que sí va a crecer. Yo creo que a nivel de siguientes 12 meses la compañía va a crecer en beneficios, pero va a crecer menos de lo que podría esperarse de un crecimiento de ingresos del 16%. Es decir, me parece que la compañía está ahora a unos niveles razonables para invertir. Yo diría que está a un fair value. Sin embargo, ha habido otros momentos en los cuales ha estado regalada. Como podemos ver aquí en el año 2022, sobre todo, que incluso estuvo más barata a nivel de PER. Estuvo aquí, llegó a estar a 9, 8 veces beneficios del año 2022 por la cuestión de que los márgenes operativos se estrecharon muchísimo. Había mucha inversión que el mercado no le estimaba demasiado valor futuro y se estaban quemando muchos billions. Y hay otra cosa que quiero comentar, ¿no? Estamos viendo ahí un PER 23, un PER que podría ser un PER 21 aproximadamente. Yo había pensado que era bastante menos, pero luego he llegado a otra conclusión viendo en detalle la guía de costes y demás. Y hay una cuestión que no se está teniendo suficientemente en cuenta quizás, y es que tenemos un beneficio neto de 62 billions en el año 2024, que puede ser algo más en el año 2025, pero también tenemos bastantes billions que se están quemando en la línea de desarrollo de Reality Labs. Reality Labs está quemando, pues aquí vemos, unos 17 billions del Income from Operation. O sea, la compañía realmente podría tener un beneficio bastante superior si decide suprimir esta línea de negocio, y si no decide suprimirla porque entiende que es una línea con bastante futuro y a la cual puede exprimir en el futuro, pues entonces tendríamos una inversión importante que también hay que considerar. Es decir, dentro de este PER no estaría incluida esta cuestión. Más bien sería algo que iría en detrimento de los beneficios de la compañía, pero que ciertamente sí tiene un valor, aunque no produzca todavía beneficios. También tenemos la cuestión de WhatsApp, que WhatsApp no está infraexplotado por la compañía todavía. Tiene una gran penetración en la población, prácticamente abarca la mitad de la población mundial, aunque en Estados Unidos es verdad que el ecosistema de Apple tiene una ventaja considerable, en el resto del mundo WhatsApp es bastante dominante. Y por tanto, tendríamos distintos activos que, porque no producen beneficios o porque incluso producen pérdidas, no están siendo considerados en la valoración, o incluso están restando a esta valoración de Meta. Son activos que cuando puse una gran parte de mi portfolio en Meta, cuando estaba a $100, ya comenté que no solo la empresa estaba un PER 10 aproximadamente, un PER 9, sino que además tenía una serie de activos que no estaban siendo considerados en la valoración, y ahora es algo que, a pesar de que la compañía está más cara, también debemos considerar, porque si valoramos este tipo de activos y lo incluimos, ya la compañía no estaría para nada cara, estaría unas valoraciones bastante razonables. Así que ahí lo dejo, sigue siendo una posición de mi cartera. No es ya la mayor posición ni por supuesto es tan grande como en aquel momento. Es cierto que en el timing de venta tampoco fui perfecto y empecé a vender a 300, después continué vendiendo a 350.
Y conforme fue creciendo, pues fui disminuyendo la posición. Tal vez si hubiera, evidentemente, si hubiera sabido que iba a llegar a 700, pues el beneficio hubiera sido mucho mayor. Pero el rendimiento no estuvo nada mal. Ahora vamos a pasar a ver los resultados de Keystone Law Group, que es otra de las compañías que seguimos. Ya hay cosas que se sabían porque se podían visualizar en tiempo real y en las estimaciones que se daban anteriormente por la compañía. Por ejemplo, que habían agregado 50 nuevos principals. Dejo aquí mis estimaciones para que veáis que en este caso yo estimaba que el número de principals iba a ser superior. Para ellos el año fiscal 2025, ¿vale? Pero yo tengo puesto 2024 porque me guío mejor. Al final termina el 31 de enero del año 2025, su año 2025. Yo he puesto 2024. Vale, aquí a nivel de cuántos principals se han unido a la red, sí que he estado bastante cerca, puse 57, pero sí que es verdad que el porcentaje de personas que han dejado la red por lo que ocurrió en el primer trimestre, la primera parte del año, que fue un porcentaje muy superior a la media normal, pues me he quedado corto. Aún así, la compañía ha seguido creciendo el número de principals, como podemos ver aquí. Ha pasado de tener 432 en el año 2023 a 455 en el año 2024. Para los que no habéis visto todavía ningún análisis mío de Keystone Law Group, para entender los beneficios, los ingresos de Keystone Law Group, hay que comprender por una parte el número de principals que están en la red, que se unen a la red, y por otra parte los ingresos por principal. Estos son abogados y la variable de cuánto ingresan y la variable del número de personas que participan en esta red de Keystone Law Group, pues es lo importante para entender los ingresos. ¿Y qué se tiene en cuenta a nivel de crecimiento de los ingresos por abogado? Pues por una parte el nivel de inflación, que esto evidentemente es una estimación que podemos ir actualizando conforme a las predicciones en Reino Unido específicamente, porque esta compañía solo opera en Reino Unido. Y por otra parte tenemos los niveles de productividad, que también han estado en aumento de manera tendencial, si bien hay años en que se han reducido por la cuestión de la pandemia y demás, pues la gente pues no contrató tantos abogados a un precio elevado como en el pasado. También en el año 2019 es que se produjo un crecimiento anormal de esta productividad. ¿Qué me parece relevante de lo que ha comentado de los resultados, ¿no? Parece que la calidad de los principales, de los abogados que se están uniendo, está creciendo. Un 25% de los nuevos abogados que se han unido a la red proviene de las 25 firmas más importantes de Reino Unido, en definitiva, o de otras firmas enormes, de otras firmas, grandes firmas de Estados Unidos. Es decir, tenemos un tipo de abogado que probablemente va a tener un mayor número de ingresos, va a tener un porcentaje de ingresos superior al resto de abogados, lo cual es bueno para esta variable que hemos comentado anteriormente, la variable de la productividad, que se uniría a la variable de la inflación, digamos que al final lo que pondera es el valor del dinero en el tiempo. Y de esta doble variable, pues nos saldrían los ingresos. La compañía se ha quedado en 97,7 millones de libras en, en este escenario positivo. Yo tengo siempre tres escenarios, ¿no? El escenario positivo en cuanto a productividad, que era una productividad de un 4%, pues yo estimé que los ingresos iban a estar en 98 millones de libras. En un escenario base en 95 y en un escenario negativo en 93. Y finalmente, como vemos, la compañía se ha quedado cerca del rango positivo. Cerca del rango positivo, a pesar de que este número de principals que yo estimaba que se iban a unir a la red, pues no ha estado a la altura porque ha habido más abandonos de lo esperado. Los abandonos pueden ser muchas veces por cuestiones estructurales de edad, porque se jubilan y demás,
o por cuestiones de que vayan a otras firmas, que le paguen más, le interese más o lo que sea. Estos son abogados autónomos. Por tanto, por distintas cuestiones hay trimestres en los que hay mayor tasa de retirada y otros en los que hay menor. Para hacer una normalización de esto, yo tomé de base el 4%, que era lo que habían tenido anteriormente aproximadamente. Sobre esto también podríamos establecer escenarios, pero tampoco tenemos necesidad de complejizar la cuestión. Y ahora vamos a pasar a ver sobre todo el tema del guidance, porque a nivel de beneficios, aquí tenemos el- el beneficio antes de impuestos, es 12,7 con respecto a 11,3 que ganaron en el año anterior. Eh, 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 Aquí tenemos la cifra que yo estimé y me quedé por debajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha habido menos compensación en forma de share-based compensation, porque los gastos han sido inferiores a lo que yo estimaba, pero la cifra está bastante cerca y es positivo que la cifra haya estado por encima. Esto sería en un escenario positivo. Vamos a ver en un escenario negativo, por ejemplo. En un escenario negativo, la diferencia pues sería aún mayor, es decir, la compañía ha ido por encima de mis estimaciones en términos generales. Si bien hay cuestiones concretas como el número de abogados de la red que no ha sido tan alta como yo esperaba, después a nivel de productividad y a nivel de costes la cuestión ha ido mejor de lo estimado. ¿Cuál es el único rasgo quizás un poco negativo? Y que tampoco considero del todo negativo, que la compañía no va a tener un crecimiento tan amplio en 2026, o al menos esa no es la estimación. Si bien es cierto que también es habitual en la compañía dar unos guidance que después superan, como en el caso de Meta, eso es algo que me gusta bastante. Es una directiva bastante conservadora en ese aspecto. Voy a ver qué tipo de crecimiento estaríamos esperando. Pues estaríamos esperando en torno a un 6% de crecimiento de los ingresos. Y en beneficios, pues el crecimiento sería inferior, incluso sería un 2,5%. Son crecimientos bastante bajos para lo que ha crecido la compañía en el pasado. Probablemente tiene que ver también con una característica intrínseca a la compañía que he comentado en múltiples ocasiones. Esta compañía no necesita reinvertir prácticamente ingresos para crecer. Es una compañía que te lo puede pagar todo en dividendos, recomprar acciones o hacer otras cuestiones con este dinero porque crece de manera orgánica sin necesitar gran reinversión. Para ello tenemos que entender la estructura del negocio, ¿no? El negocio en que se funda, en que se unan más abogados a la red y abogados de calidad. Y para ello no se requiere dinero, no se requieren prácticamente nuevas oficinas y espacios porque estos trabajadores son autónomos, trabajan desde su propia oficina. Sí que hay unas sedes centrales donde se hacen trabajo administrativo y demás, del cual se dota este tipo de miembros de la red, también infraestructura IT y demás, pero se pueden unir más abogados y aún así no necesitar mayor inversión en edificios y otro tipo de gastos. Y por otra parte, la cuestión de la productividad y la inflación, que también son exógenas al modelo de crecimiento, es decir, no necesitamos invertir para lograr más productividad, es una cosa dependiente del prestigio, de el desarrollo que se va logrando a nivel personal por parte de estos abogados que van dotando de prestigio a la compañía conforme van resolviendo nuevos casos cada vez de mayor calado y que aportan mayores ingresos al grupo. Es decir, este modelo orgánico de crecimiento exógeno e independiente de la inversión permite que la compañía pueda pagar un dividendo creciente. Es decir, la compañía otra vez ha vuelto a subir el dividendo, lo ha subido a 20,2 peniques desde los 18,3 y a pesar de ello sigue aglutinando cada vez más caja. El balance de la compañía es muy bueno, tiene 9,7 millones de libras en caja, es una compañía que capitaliza 164 millones de libras
y es una compañía que habitualmente funciona con caja neta. No tiene ningún tipo de deuda y va pagando un dividendo creciente, es decir, prácticamente todo lo que va obteniendo se lo va entregando al accionista. Y en UK, pues no tenemos esta retención de origen que molesta en países como Francia y demás, que incluso he intentado hacer el trámite para recuperar dividendos como el de Teleperformance y he visto que no me sale conveniente, porque el coste de hacer los trámites es bastante elevado y prácticamente pues es igual que el porcentaje que me iba a ahorrar y tampoco me lo garantizaba, es decir, iba a invertir un dinero sin saber si iba a recuperarlo posteriormente, eliminando la retención de origen que hace la compañía. En cuanto a una cuestión de valoración, pues vemos que la compañía está a múltiplos bastante más bajos que en otros momentos de su historia. Vemos que la media es 29 veces beneficios y está a 17, 22 veces EBITDA y está a 12. ¿Qué pasa? También hay que considerar que este modelo de crecimiento no es tan escalable. No podemos esperar que la compañía esté creciendo un 20, un 15, un 30% siempre, precisamente porque el crecimiento no depende tanto de su reinversión. No es como un McDonald's que te puede montar 3 tiendas este año, 6 el que viene, 9 el siguiente, porque cada vez tiene mayor capacidad de inversión. A lo largo de su historia, pues ha ido creciendo de manera exponencial este número de restaurantes y la productividad. En el caso de Keystone Group, el modelo no se basa en la reinversión, sino en el prestigio de estos abogados, en la capacidad que tienen de atraer a nuevos abogados a la red y aunque esto está funcionando bastante bien, no es algo que dependa de la voluntad del equipo directivo. Por tanto, no es lo mismo que en el año 2024 ingresen nuevos 50 abogados. Esto va a aportar un nivel de crecimiento a nivel de porcentaje que si se unen 50 abogados en el año 2050. A nivel de porcentajes, como el porcentaje de abogados principales que están en la red es muy superior, pues no va a aportar tanto a nivel de nuevos ingresos. Por tanto, a nivel de cantidad de abogados que se integran en la red, el crecimiento está limitado. Es un buen crecimiento, pero a nivel de porcentajes normalmente va a ser un crecimiento decreciente. A nivel de productividad e inflación, no obstante, no. Aquí sí tenemos una cuestión de que la productividad puede seguir creciendo y la inflación también aporta ese puntito adicional para que los ingresos sigan progresando. Es decir, que puede estar ponderando el mercado que a pesar de que es una empresa de altísima calidad, una empresa que prácticamente te puede entregar todo el flujo de caja que tiene porque no necesita grandes dispendios económicos para seguir creciendo y ejerciendo su función como empresa, sí es cierto que el nivel de crecimiento está limitado y que lo normal es que sean crecimientos decrecientes por esta cuestión que he comentado. No es previsible, por tanto, que de manera constante tengamos crecimientos del 20, del 30, como ya tuvimos en épocas pasadas. Y tal vez en momentos de aumentos de la productividad muy elevados, pues sí, podamos volver a cifras del 15 o el 20 de manera circunstancial. Pero el número de abogados que se integran en la red, yo no espero que vayan creciendo a, a porcentajes tan elevados. Más o menos son siempre el mismo número de abogados nuevos los que se integran en la red, entre 50, 40 y 70. Por tanto, cada vez tiene menor protagonismo a nivel de ingresos conforme la red es más amplia. ¿Por qué me sigue pareciendo interesante la compañía? En primer lugar, aunque el crecimiento es inferior y se estima que va a ser inferior, es una empresa de la cual estoy extrayendo un dividendo de manera constante, es un buen dividendo. No recuerdo ahora mismo el porcentaje aquí, lo podría mirar. Vamos a mirar qué porcentaje era. Te están pagando ahora mismo unos 27 peniques, un payout ratio del 70%, es decir, ni siquiera te están dando el 100% de lo que ganas, aunque podrían hacerlo prácticamente. Y vamos a mirar, pero es un buen dividendo. 3,88 me sale aquí, ahora
Han proyectado que van a aumentar los peniques que dan. O sea que te estás llevando un dividendo que prácticamente es como estar invertido en renta fija. Eso sí, en este caso con múltiples riesgos, como veremos a continuación. Pero por otra parte, pues tenemos este crecimiento que va a seguir estando. Este crecimiento, este apalancamiento operativo también que puede darse. No a nivel de margen bruto, que siempre más o menos es lo mismo porque es una cifra fija lo que se llevan estos abogados, un 75% aproximadamente de lo que ingresan, lo demás va para Keystone Group, pero sí a nivel de márgenes operativos, que están en torno al 10%. En definitiva, me parece una acción interesante. Es cierto que a nivel de riesgos podemos nombrar, como otras veces hemos hecho, el riesgo regulatorio. Si el modelo de negocio sigue creciendo, se extiende mucho por Reino Unido y demás, podríamos estar en una teoría de que esto es un modelo de falso autónomo y que Keystone Group debería contratar a estos miembros. Esto es algo que ha pasado en otros sectores con compañías mucho más grandes, por ejemplo, en el sector del taxi, digamos, con los típicos Just Eat, los Uber y demás. Y en este caso, pues todavía no ha despertado para nada el apetito regulatorio en Reino Unido. No es una cuestión que se esté comentando, pero sí que podría existir ese riesgo de cara al futuro. También existe el potencial riesgo de que uno o dos casos que salgan muy mal, que generen una mala reputación en la compañía, podría afectar de manera íntegra al resto de abogados que aminorarían sus ingresos y por tanto no estarían tan atraídos en participar en la red. En estos momentos se ven incentivados porque participar en la red de Keystone Group te garantiza cierto nivel de rendimiento, de ingresos, te traen clientela, digamos. Aparte de que te hacen las tareas de administrativas, te desarrollan toda la cuestión relacionada con infraestructura IT, la facturación, es decir, que te prestan un servicio integral para que los abogados tengan que centrarse únicamente en lo que les compete, en su core business, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues con esto vamos a terminar. Simplemente comentar también que se ha retirado un grande, se ha retirado Warren Buffett de su labor como CEO después de muchas décadas al frente de la compañía de Berkshire Hathaway. Eh, a mi juicio ha sido un ejemplo para casi todos los inversores, todos los que pretendemos invertir en valor, invertir a largo plazo, porque de alguna manera ha logrado extender esa filosofía en el mundo. Y nada, pues simplemente desear que a pesar de la edad que tiene siga muchos años más presionando para que Berkshire Hathaway siga por el buen camino y también, según él, aunque yo no sé si es así, pues dice que la deja incluso en mejores manos de las que ya estaba. No sé si es exagerado, pero eso es lo que comenta y que va a mantener las acciones de la compañía y la confianza en Greg Abel. Así que nada. Os dejo, si os ha gustado el contenido, os pido que le deis me gusta y que lo compartáis con personas a las cuales les interese el mundo de la inversión y os doy gracias por escuchar este ratito. Un saludo.